Mesa presenta. Aquí iniciamos. Elegido a Homo antecesor, perteneciente a la familia Hominidae, a la tribu Hominini, al género Homo, a la especie Homo antecesor, y con un tipo de locomoción bípeda. También podemos atribuirle un peso de entre 60 a 90 kilos y una estatura de entre 1.60 y 1.85 metros. Podemos decir que el Homo antecesor tiene una mezcla de rasgos arcaicos y modernos. Su cara era muy similar a la de las poblaciones modernas, tanto que se ha llegado a considerar que esta especie podría tener una relación filogénica con Homo sapiens e incluso con los neandertales. Su macizo facial es idéntico al de nuestra especie. Además, tiene otros rasgos craneales derivados, como la presencia de un borde superior de la escama del temporal en forma convexa, un canal incisivo en posición anterior y de una trayectoria casi vertical, y una prominencia nasal muy marcada. Su mandíbula, en cambio, tiene una morfología intermedia entre los homos más primitivos y los representantes más recientes de nuestro género. Y bueno, hablando de rasgos primitivos, podemos hacer mención de la morfología de sus dientes, en donde podemos encontrar características como la presencia de cíngulo bucal en caninos y premolares inferiores, una secuencia de tamaño creciente en molares superiores e inferiores, un segundo premolar inferior de corona muy asimétrica o una forma en pala de los incisivos superiores. A Homo antecesor lo podemos ubicar entre 1,5 millones y 900 o 800,000 años, en una cronología correspondiente al Pleistoceno inferior. Un neurocráneo, de lo que parece ser un individuo entre 10 o 12 años, ha permitido estimar una capacidad craneal de algo más de 1000 centímetros cúbicos. Pero podemos poner este dato entre 1000 y 1200 centímetros cúbicos. El área de dispersión de esta especie fue Europa meridional, probablemente este de África y Oriente Próximo. Su hábitat estaba conformado por bosques y llanuras de la península ibérica. Como antecesor, pudo convivir al menos con 26 especies de micromamíferos y 26 taxones de avifauna. Hay ciertos estudios polémicos que predicen un paisaje abierto en la parte superior del nivel 6 de la Grandolina. En él dominaban taxones arbóreo-arbustivos mediterráneos, incluyendo también la presencia de mesófilos. En cambio, en la parte más baja de este nivel podemos encontrar un paisaje más cerrado, en el que dominarían carrascales y matorrales. Además, podemos encontrar la presencia de pinos en las montañas más altas de la región. Por lo que podemos apreciar, en el nivel 6 de la Grandolina hay un paso de unas condiciones frías y secas a otras más cálidas y húmedas. Hablando de dieta y hábitos, podemos decir que el Homo antecesor solía practicar el canibalismo. Esto lo podemos decir según los restos hallados en Atapuerca, los cuales presentaban un elevado número de marcas de corte y fracturas de origen antrópico. Principalmente hacían esto para explotar la naturaleza al máximo, pero también lo hacían para asegurar su permanencia en un territorio sobre otros grupos. En el mismo sentido, esta especie también se dedicaba a cazar animales. Eran grandes cazadores de cérvidos, equidos y grandes bóvidos. Pero también solía dedicarse a la carroñería, despojando cadáveres de grandes ungulados como mamuts o rinocerontes. Aún así, además de carne, también solía recolectar vegetales.
Y bueno, algo que resulta muy curioso es que esta especie ya tenía la necesidad de tener un lugar en donde pudiera sentirse protegida y pudiera practicar sus actividades cotidianas. En este caso, podemos decir que la cueva de la Grandolina indujo a Homo antecesor a escogerla por su ubicación estratégica, ya que lograba resguardar a sus habitantes de los vientos del norte. Como ya se dijo antes, una de estas actividades era básicamente la alimentación con animales, incluyendo humanos que solían trasladar adentro de la cueva. Pero también adentro de la cueva solían crear instrumentos o herramientas para trabajar la carne y para la explotación de nuevos recursos que servirían en un futuro para crear nuevas herramientas. Para complementar este punto de la dieta, podemos decir que la dieta del Homo antecesor o de cualquier otro homínido del Pleistoceno inferior no permitía la existencia de la obesidad, y que gracias a esta clase de temas de discusión han surgido teorías que tratan de explicar el metabolismo de nuestros antepasados. Un ejemplo de estas teorías puede ser la que tenemos aquí, la de la teoría lipostática. Esta teoría entabla una relación entre el sistema endocrino de nuestros ancestros y las temporadas en donde no podían salir a cazar o a recolectar alimentos gracias a unas condiciones climáticas poco favorables para estas actividades. Entonces, un homínido sin poder comer perdería grasa corporal y su tejido adiposo se reduciría de tamaño, provocando con ello la no reproducción de leptina por parte de las células adiposas. Y bueno, si no se reproduce leptina, el hipotálamo manda una señal de hambre al individuo que no haya comido. También con la no reproducción de leptina, las hembras son estériles. Pero tanto el hambre como la esterilidad pueden ser neutralizadas, siempre y cuando el individuo que las posea logre volver a llenar su depósito de grasa. Por otro lado, en un sentido tecnológico, podemos decir que el control del fuego por parte de un antecesor era escaso o incluso nulo. Su dieta se basaba en alimentos sin cocer, pero el clima y la vegetación en esos tiempos favorecían la existencia de incendios naturales, así que no podemos descartar la posibilidad de que esta especie haya probado cadáveres chamuscados de la fauna de su ecosistema al momento de practicar la carroñería, o haya aprendido a mantener por su propia cuenta el fuego causado por fenómenos naturales durante varios días para cocer sus alimentos. En el mismo tema de tecnología podemos incluir la presencia de una industria lítica de modo 1, o sea, una tecnología muy simple, pero bastante funcional para los individuos de aquella época. Y bueno, en esta tecnología podemos encontrar artefactos tallados, hechos de sílex, cuarcita, arenisca, cuarzo y caliza. Aunque en realidad los habitantes de aquella época solían tener una preferencia por el sílex. Algunas de las estrategias para la producción o retocado de los objetos o artefactos eran la talla ortogonal, dividida en dos métodos, el método multifacial y el método longitudinal. Pero también, fuera de la talla ortogonal, podemos encontrar el método de explotación centrípedo. Si queremos hablar de ejemplares, tenemos que hablar de la colección de fósiles humanos del nivel 6 de la Grandolina, la cual está formada por más de 85 restos muy fragmentados de cráneo y esqueleto postcraneal. La muestra incluye 43 restos de clavícula, radio, fémur, vértebras diversas y costillas, rótulas, metacarpo, metatarso y falanges de pies y manos. Además, en la colección están representados los huesos frontal, parietal, temporal, occipital, maxilar, oxigomático, esfenoides y mandibular. También se reconocieron como humanos un total de 30 dientes deciduos y permanentes. Pero gran parte de estos fósiles humanos pueden ser atribuidos a un total de 6 homínidos. 2 niños de entre 3 a 4 años, 2 adolescentes, uno de entre 13 a 15 años y el otro entre 10 y 12 años, y 2 adultos jóvenes de entre 18 y 25 años. Podemos destacar que más de la mitad de sus restos presentaban cortes producidos por útiles líticos o fracturas antrópicas. También se puede incluir a la Calvaria de Ceprano, un cráneo reconstruido a partir de 60 trozos que nos muestra cómo podían ser los adultos de Grandolina. La especie Homo antecesor fue definida a partir de los restos humanos fósiles localizados entre los años 1994 y 1996, en el denominado estrato Aurora del nivel 6 del yacimiento de la Grandolina.
en la trinchera del ferrocarril de la Sierra de Atapuerca. En el 18 de julio de 1994 se descubrieron un centenar de restos humanos muy fragmentados, pero que aún su anatomía estaba bien representada. Dos de las personas que contribuyeron a su descubrimiento fueron Eudal Carbonell y José María Bermúdez de Castro, el segundo y el tercero, en esta foto, empezando desde la derecha. Primeramente, lo que llamó más la atención fue la existencia de marcas de canibalismo en aquellos restos, pero esto quedó en segundo plano cuando se descubrió que estos restos pertenecían a la última especie antecesora común de neandertales y poblaciones modernas. En cambio, la calvaria de Ceprano se encontró el 13 de marzo de 1994, durante la construcción de una autopista en la región de Campo Grande, en Italia. El neurocráneo tuvo que ser reconstruido y no se encontraron los huesos de su cara. 3 personas que lo estudiaron son Antonio Asensi, Mayegni Francesco y Giorgio Manzi. Los 3, en 1996, llegaron a la conclusión insatisfactoria de atribuir ese cráneo a la especie Homo erectus, pero en el 2001 lo volvieron a analizar desde un punto de vista morfológico, llegando a la conclusión de atribuir la pertenencia del cráneo a la especie antecesora de neandertales y poblaciones modernas, a Homo antecesor